¿Alguna vez sentiste ese silencio que duele más que una discusión? Ese momento en el que la persona que querés se aleja, te ignora, y vos quedás ahí suspendido en el aire preguntándote qué hiciste mal. ¿Por qué de golpe pareces invisible? ¿Por qué su ausencia pesa más que cualquier palabra que podría haberte dicho? Y lo más extraño es que aún sabiendo que ese distanciamiento te lastima, seguís ahí esperando un mensaje, un gesto, algo mínimo que calme esa sensación de vacío en el pecho. Ese es el poder del vínculo cuando nos toca una fibra sensible. Y creo que si estás leyendo esto ahora mismo es porque en algún punto esa historia se parece demasiado a la tuya. Mira, te voy a contar algo que aprendí acompañando a mucha gente en situaciones parecidas. Cuando alguien se aleja, no siempre tiene que ver con vos, aunque es lógico que lo sientas así. Somos seres que interpretamos la ausencia como rechazo y el rechazo como una amenaza emocional. Un día llegó a mi consultorio una chica, vamos a ponerle Agustina. Llegó con una angustia enorme. Me dijo, no entiendo, hace una semana estábamos bien, riéndonos como dos adolescentes, y de golpe él empezó a contestarme con monosílabos, después con horas de distancia, y ahora ya ni aparece. ¿Qué hago? ¿Lo busco? ¿Me silencio? ¿Lo espero? La miré un rato en silencio, porque a veces uno necesita que alguien sostenga ese dolor con calma. Y le dije, Agus, cuando alguien se aleja, no siempre es un mensaje para perseguirlo. A veces es un mensaje para escucharte a vos. Y lo que te quiero decir con esto es que cuando la persona que te importa te ignora, se activa un motor interno que nos hace querer correr atrás para reparar algo, aunque no sepamos qué. Pero la psicología emocional nos enseña que la primera reacción nunca es la más sabia, sino la más impulsiva. Y en este instante vos no necesitas impulso, necesitas claridad, porque el silencio del otro te obliga a escucharte a vos mismo, y ahí está el verdadero desafío. Mientras hablábamos, Agustina me contó que el hombre que le gustaba tenía una manera de desconectarse cuando se sentía presionado, y ella, sin quererlo, había empezado a escribirle con más insistencia justamente porque sentía que él se estaba alejando, pero cuanto más buscaba ella, más él se retiraba, y esa dinámica se volvió una especie de danza dolorosa. ¿Te suena familiar? Es que nos pasa a todos. Cuando tememos perder algo, hacemos movimientos desesperados. Y la desesperación siempre espanta lo que queremos conservar. Entonces, ahí apareció la primera clave que quiero regalarte hoy. Cuando alguien se aleja, en vez de avanzar, volvé hacia vos. No desde el orgullo, sino desde la dignidad. No para castigar al otro, sino para protegerte. ¿Por qué? Porque el vínculo que más descuidamos cuando alguien nos ignora es el vínculo con nosotros mismos. Nos olvidamos de que la angustia, el miedo a la pérdida, la sensación de inutilidad son reacciones normales, pero no tienen por qué gobernarnos. Existe un concepto en psicología que se llama regulación emocional interna. ¿Qué significa? Que cuando el otro se corre, cuando deja un hueco, vos tenés que ser capaz de sostenerte sin caer en la fantasía de que si no haces nada, lo perdés. La primera tarea entonces es estabilizarte emocionalmente. Y te lo quiero decir con esta metáfora. Imagina que tu corazón es una casa. Cuando alguien se va de esa casa sin avisar, quedás con las ventanas abiertas, el viento entrando, todo desordenado. No salgas a la tormenta a buscar a esa persona. Cerrá primero tus ventanas, acomodá tu casa interna, porque si salís mojado, vulnerable, desesperado, la tormenta te va a llevar puesto. ¿Qué significa en términos concretos volver hacia vos? Significa esto. Durante las próximas 48 horas no actúes desde la ansiedad, no escribas para provocar una respuesta, no busques interpretaciones en redes sociales, no te castigues, no te compares. Hace un corte saludable, no un silencio manipulador, sino un espacio emocional. Y usa ese espacio para vos. Anotá lo que te pasa. Contá tu historia en un cuaderno. Permítete sentir. Pregúntate, ¿qué necesito hoy para estar un poco mejor? Y escúchate. Tal vez es un paseo, tal vez es llamar a alguien que querés, tal vez es descansar, tal vez es llorar. Todo es válido. Y te lo digo con el corazón, cuando vos te cobijás emocionalmente, el silencio del otro deja de lastimarte como antes. En esta primera clave también aparece algo fundamental, dejar de leer la distancia como un juicio a tu valor, porque no lo es.
Las personas se alejan por sus miedos, por sus historias, por sus contradicciones internas. A veces no saben cómo estar, a veces se sienten abrumados, a veces no tienen el coraje de decir, no puedo con esto, y otras veces simplemente no están disponibles emocionalmente. Y eso habla de ellos, no de vos. Pero si vos interpretás su ausencia como una prueba de que no sos suficiente, vas a terminar entregando demasiada energía. Y la energía es sagrada. Por eso, el trabajo psicológico que te propongo es que puedas decirte, no soy responsable de lo que el otro no puede darme, pero sí soy responsable de cómo me trato mientras espero. Volvamos a Agustina, porque ella tuvo un giro interesante. Después de trabajar en sí misma durante unos días, sintió que había recuperado cierta claridad. Ya no se sentía tan desesperada por saber qué hacía él o por qué no contestaba. Y en ese lugar de calma decidió enviarle un mensaje breve, respetuoso, auténtico, nada de dobles intenciones, nada de presión, solo un «cuando quieras hablar, acá estoy». Él no respondió ese día, tampoco el siguiente, pero una tarde apareció y lo que le dijo fue algo que ella no esperaba. Me asusté, sentí que la cosa se estaba poniendo seria y no supe cómo manejarlo. ¿Viste? A veces el conflicto no tiene que ver con nuestro valor, tiene que ver con las limitaciones emocionales del otro. Y quiero subrayar algo, ella no lo recuperó porque lo persiguió, lo recuperó porque se recuperó a sí misma. Y ahí está la enseñanza para vos. La distancia no siempre es el final, a veces esa es una pausa que te invita a fortalecerte. Porque si la persona vuelve, mejor que te encuentre en tu centro. Y si no vuelve, que te encuentre que vos seguiste adelante. Te lo digo desde el alma. Nadie se merece que su paz dependa de la presencia o ausencia de alguien más. La paz se construye adentro, y cuando vos estás bien con vos, sabes muy bien qué personas suman y qué personas solo te generan ruido. Por eso, el primer paso cuando alguien te ignora no es actuar afuera, es actuar adentro, calmarte, reconectar, acomodar tu casa emocional, porque desde ahí vas a poder tomar decisiones sin quedar atado al miedo. Y ahora quiero dejarte con algo que solo vos podés responder. ¿Qué parte de vos se siente amenazada cuando el otro se aleja? La parte que teme no ser elegida, la parte que siente que si alguien se va vos quedás vacío, la parte que confunde amor con apego. Sea lo que sea, ahí está tu trabajo emocional. ¿Viste esa sensación que aparece cuando alguien se aleja y vos quedás atrapado entre lo que sentís y lo que imaginás? Ese espacio vacío donde antes había mensajes, risas, planes. Y ahora solo hay silencio. Es como si el mundo se encogiera y la mente empezara a inventar historias que duelen más que la realidad misma. Y quizá te sorprenda, pero lo que más lastima no es que esa persona no esté. Es que vos no entendés por qué tu alma reacciona así, por qué se vuelve tan difícil respirar cuando alguien decide tomar distancia, por qué sentimos que si no lo recuperamos perdemos algo más que un vínculo. Y acá empieza un territorio que pocos se animan a transitar, lo que el abandono ajeno despierta de nuestro abandono interno. Quiero proponerte un viaje emocional profundo para que podamos mirar de frente algo que todos vivimos, pero casi nadie se anima a reconocer, porque cuando alguien te ignora, no solo toca tu deseo, toca tu historia. Y en esa historia están tus miedos, tus carencias, tus heridas viejas que no sabías que seguían abiertas. No es el sin, no es el dejado en visto. Lo que realmente duele es lo que eso saca de vos, lo que eso remueve, porque cada silencio del otro puede amplificar el silencio emocional que llevamos dentro. Hace un tiempo llegó a terapia un hombre al que vamos a llamar Sebastián. Tenía 40 y pico. Un tipo sensible, trabajador, responsable, pero devastado. Si lo mirabas, parecía entero, pero cuando abría la boca se derrumbaba. Me dijo, Gabriel, no puedo entender cómo alguien puede quererte un día y al siguiente desaparecer. Lo escuché. Lo dejé llorar un poco, porque uno también debe dar espacio al dolor para que respire. Después me contó su situación. Había estado conociendo a una mujer durante meses. Todo fluía con naturalidad, pero un día ella empezó a distanciarse, a contestar menos, a poner excusas vagas, hasta que simplemente dejó de estar.
Y entonces él cayó en esa espiral que vos quizá conocés muy bien. Esa espiral de revisar conversaciones viejas para buscar señales, espiral de preguntarte en qué momento la cagaste, espiral de pensar que si hubiera sido más cariñoso o menos rápido, tal vez la historia habría terminado diferente. Espiral que te hace pelearte con vos mismo por no haber sido lo suficiente. Pero cuando fuimos más profundo, descubrimos algo que él jamás había vinculado a su historia actual. De chico, su mamá solía desaparecer emocionalmente durante días, no porque no lo quisiera, sino porque tenía sus propios dolores. Y sin querer, cada ausencia de esa mujer que él amaba había creado en Sebastián una certeza silenciosa. Cuando alguien se aleja es mi culpa. ¿Te das cuenta? El presente no duele solo por el presente. Duele por el pasado que se reactiva. Por eso a veces la distancia del otro nos parte al medio. No estamos luchando solo por esa persona, estamos luchando contra todos los abandonos anteriores. Quiero que pienses un instante en tu propia historia sin juzgarte, sin culparte, solo observando. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que alguien que querías se fue de tu lado? ¿Cuándo fue la primera vez que el silencio te dolió? Tal vez fue un amigo que dejó de invitarte, tal vez un amor adolescente que se olvidó de vos, tal vez un padre que no estuvo o una madre que no sabía cómo sostenerte emocionalmente. Aunque no lo creas, ahí se esculpe la herida. Y cuando la vida te pone frente a alguien que se aleja, esa herida se abre otra vez como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando alguien te ignora, se activa lo que en psicología llamamos sistema de apego inseguro. Ese sistema funciona como una alarma que te dice, vas a perder algo importante. Y entonces aparece la necesidad de buscar, insistir, explicar, validar, justificar, perseguir. Pero no estás persiguiendo a la persona. Estás persiguiendo la sensación de seguridad que perdiste. Por eso lo primero que quiero que entiendas es que no sos débil por sentir lo que sentís. No sos dramático, no sos exagerado, sos humano. Y cuando te importa a alguien, perderlo te moviliza. Pero esa movilización se vuelve tóxica cuando te desconecta de vos mismo, cuando empezás a actuar desde el miedo y no desde el amor, desde la ansiedad y no desde la dignidad. Quiero proponerte ahora una metáfora porque a veces el corazón entiende mejor a través de imágenes que a través de conceptos. Imagina que vos tenés una cuerda emocional atada a esa persona. Cuando todo va bien, la cuerda está floja, libre, suave, acompaña, no aprieta. Pero cuando el otro se aleja, la cuerda se tensa. Y cuando se tensa demasiado, duele. Y como duele, tu reacción natural es tirar más fuerte para que el otro vuelva. Pero cuanto más tirás, más se tensa la cuerda y más se aleja la otra punta. ¿Qué implica esto? Que tirar no acerca, tirar rompe. Entonces, ¿qué hacemos? Aflojamos la cuerda, no la cortamos, no la negamos, no la ignoramos, la aflojamos. ¿Cómo se afloja una cuerda emocional? Regulando tu ansiedad, respirando, dándote espacio, reconociendo lo que sentís, cuidando tus hábitos, evitando la impulsividad y recordándote que la historia no termina porque el otro tomó distancia. Quiero darte un ejercicio profundo que usamos en consulta para trabajar el dolor del abandono. Se llama reparenting emocional. O en criollo, aprender a darte vos lo que nadie te dio cuando lo necesitabas. Porque cuando alguien te ignora, lo que más duele no es la ausencia del otro, es tu sensación de desprotección. Entonces vamos a empezar a repararlo. Cerrá los ojos por un momento, si estás en un lugar donde podés hacerlo, y pregúntate, ¿qué parte de mí está sufriendo ahora? Identifícala. Tal vez es tu niño interno que tiene miedo. Tal vez es tu adolescente que se siente insuficiente. Tal vez es tu adulto que se siente traicionado. Y cuando identifiques esa parte, háblale. Sí, háblale con la misma ternura con la que hablarías a alguien que amás. Estoy acá, no te voy a abandonar. Aunque el otro se haya ido, yo no me voy. Este ejercicio parece simple, pero tiene un poder terapéutico inmenso. Reorganiza tu sistema de apego y te devuelve la seguridad desde adentro para que tu paz no dependa de un mensaje que llega o que no llega. ¿Querés otra herramienta? Regulación cognitiva. Cada vez que la ansiedad te diga, si no contesta no le importo, responde, no sé qué está pasando del otro lado, no invento historias sin pruebas, no voy a lastimarme con interpretaciones. Esto corta la fantasía catastrófica y te devuelve al presente. Y una tercera herramienta,
redireccionamiento de energía emocional. Si hoy estás gastando tu energía en mirar el celular, en revisar su última conexión, en imaginar qué está haciendo, detené ese circuito. La energía que se estanca enferma y la energía que se mueve sana. Usala para vos. Caminá. Escribí. Habla con alguien de confianza. Hace algo físico, algo que te devuelva la sensación de vida. Porque cuando vos te llenás de vida, el silencio del otro pierde poder. Ahora mírame un segundo con el alma, porque quiero decirte esto con total honestidad. Nadie que esté realmente disponible emocionalmente te va a dejar en la incertidumbre de manera constante. La distancia ocasional es parte de la vida, pero la indiferencia sostenida, eso es otra cosa. Y cuando alguien elige no estar, cuando alguien no tiene la valentía emocional de decir lo que siente, lo que quiere o lo que teme, vos no tenés la obligación de vivir en esa nebulosa. El silencio del otro no es una invitación a perseguirlo, es una invitación a elegirte. Si la persona que te ignora volviera mañana, ¿en qué estado te encontraría? ¿Entero, quebrado, ansioso, en paz o todavía perdido buscando que te elijan? Porque eso define más de tu historia emocional que cualquier silencio ajeno. Hace unos meses atendí a una mujer que vamos a llamar Lucía. Una mujer cálida, inteligente, dulce, pero con una sensibilidad tan profunda que a veces no sabía dónde ponerla. Conoció a un hombre que parecía disponible, atento, presente, y durante las primeras semanas todo fue magia. Mensajes largos, buenas noches amorosas, charlas hasta las 3 de la mañana, pero de golpe él empezó a contestar distinto. No era un silencio total, era un silencio selectivo, un silencio que elegía cuándo aparecer. Ella me dijo: Gabriel no me está ignorando del todo, pero tampoco está, y eso me vuelve loca. Y yo sé que vos entendés perfectamente esa frase, porque a veces lo que más duele no es la ausencia total, sino la presencia intermitente, esa que te confunde, que te ilusiona, que te atrapa en un ciclo donde nunca sabes si estás adentro o afuera. Entonces, lo primero que hicimos con Lucía fue diferenciar los tipos de alejamiento, porque cada uno requiere una respuesta emocional distinta. Hay un alejamiento que ocurre cuando la persona tiene miedo. Miedo a enamorarse, miedo a comprometerse, miedo a perder su libertad. Este tipo de alejamiento suele ser abrupto, pero no cruel. No desaparecen de mala fe, sino porque se abruman. Si los confrontás desde la ansiedad, se van más. Si los confrontás desde la calma, se acercan porque sienten seguridad. Hay otro alejamiento que nace de la confusión. Personas que no saben lo que quieren, que dudan, que están entre avanzar o retroceder. Suelen aparecer y desaparecer como si estuvieran probando qué sienten. No lo hacen para lastimarte, pero lastiman igual. Y si vos no tenés claridad interna, terminás adaptándote a su vaivén emocional. Y está el alejamiento más peligroso. El que nace de la manipulación afectiva, ese que hace que la persona se vaya para que vos vayas detrás, que usa el silencio como forma de control, que te da migajas para mantenerte enganchado. Este tipo no se corrige con ternura, no se corrige con paciencia, no se corrige con amor, se corrige con límites. Cada uno de estos alejamientos activa algo distinto en vos. Y para entender qué hacer cuando alguien se aleja, tenés que descubrir primero qué te pasa. Porque la distancia duele, sí, pero el dolor tiene un origen más profundo que la situación actual. El alejamiento no es el problema, es el espejo. Refleja lo que todavía no está sanado en tu historia emocional. Pregúntate, ¿qué activa en mí la distancia del otro? ¿Me hace sentir abandonado? ¿Me hace sentir insuficiente? ¿Me despierta el miedo a no ser importante para nadie? ¿O me genera bronca, impotencia, ganas de reclamar lo que no me dan? Esa pregunta, por más simple que parezca, abre un portal interno, porque detrás del sentimiento hay una historia, y para poder manejar el dolor presente tenés que comprender la raíz. Volvamos a Lucía. Ella estaba atrapada entre la ilusión y el miedo. Por momentos pensaba que él estaba confundido,
Por momentos sentía que la estaba manipulando y en otros momentos creía que ella no era suficiente. Pero cuando profundizamos, apareció su herida de base. De chica había aprendido que el amor se mendiga, que si alguien se alejaba había que esforzarse, complacer, adaptarse, que el amor siempre era una lucha desigual. Entonces, el silencio de ese hombre no solo activaba su dolor actual, activaba su historia antigua. Y eso es lo que más lastima, cuando el presente toca la infancia emocional que todos cargamos. Quiero contarte algo con total sinceridad. Cuando alguien se aleja, vos no estás intentando recuperar a esa persona. Vos estás intentando recuperar el afecto que perdiste años atrás. Estás intentando que el otro te dé lo que nunca recibiste. Estás intentando que el otro repare lo que te rompieron antes. Y eso no se consigue persiguiendo a nadie, se consigue mirándote con verdad. Ahora sí, pasemos al aterrizaje práctico. Quiero darte un proceso emocional en 4 movimientos que te va a ayudar a entender qué hacer realmente cuando alguien se aleja sin perderte a vos mismo. Primer movimiento, observación consciente, no reacciones, no escribas, no te desesperes. Observa el comportamiento del otro como si fueras un testigo, no como protagonista. Pregúntate, ¿esto es confusión, miedo o manipulación? La observación te da poder. La impulsividad te lo quita. Segundo movimiento, validación emocional. Permítete sentir sin juzgarte. Pone nombre a la emoción. Decite, esto que siento es angustia. Esto que siento es miedo. Esto que siento es rechazo. Nombrar lo que sentís te ordena internamente. Dejarlo sin nombre te desorganiza. Tercer movimiento, reencuadre psicológico. Cada vez que tu mente diga, me ignora porque no soy suficiente, responde, no sé qué está pasando del otro lado, no supongo, no fantaseo, no me lastimo con historias inventadas. Esto genera un corte neurológico que frena la ansiedad. Cuarto movimiento, acción desde la dignidad. Espera a que tus emociones se calmen antes de hacer cualquier movimiento. Y cuando lo hagas, que sea simple, claro y honesto. Nada de dobles intenciones, nada de manipulación. Algo tan sencillo como estoy acá si querés hablar. Esa frase, dicha desde la serenidad, revela tu autoestima y deja la pelota del otro lado. Si viene, viene. Si no viene, ya aprendiste más de lo que crees. Quiero contarte qué pasó con Lucía para que entiendas el poder de este proceso. Cuando empezó a observar sin reaccionar, se dio cuenta de que ese hombre no estaba confundido, estaba administrando su presencia. Cuando trabajó sus emociones, entendió que el verdadero dolor no venía de él, sino de ella. Cuando reencuadró sus pensamientos, dejó de culparse. Y cuando actuó desde la dignidad, él volvió. Pero ella ya no era la misma, y entonces, por primera vez en años, pudo elegir. Y eligió que ese tipo de amor a medias ya no tenía lugar en su vida. Eso es libertad emocional. Y es lo que quiero para vos. Ahora quiero llevarte a un punto todavía más profundo. Quiero que te preguntes algo que quizá nadie te preguntó antes. Si la persona que te ignora hoy te pidiera volver mañana, ¿estarías volviendo desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la elección o desde la necesidad? Porque si volvés desde el miedo, vas a repetir la historia. Pero si sanás tu miedo, vas a elegir desde otro lugar. Y ahí cambia todo. Quiero que entiendas algo con el alma. Vos no necesitas que nadie vuelva para sentirte suficiente. Vos necesitas volver a vos mismo, reconectar con tu amor propio, volver a tu centro, volver a tu paz, volver a tu dignidad. Tu verdad es mucho más grande que eso y se despierta cuando dejas de perseguir y empezás a mirarte. ¿Qué parte de vos cree que el amor se merece solo a través del sacrificio? Porque esa parte es la que vamos a sanar. Quiero que recuerdes algo fundamental. Cuando alguien se aleja, vos todavía tenés poder. Poder para estabilizarte, poder para elegir, poder para marcar un camino emocional saludable. Hace poco atendí a un chico llamado Mariano, un tipo noble, sensible, con una ternura que a veces lo hacía demasiado permeable al dolor de los demás. Había conocido a una mujer que lo deslumbró. Al principio todo era brillo, mensajes constantes, interés, conexión. Pero un día ella empezó a alejarse. Primero un poco, después más, después casi del todo. Y él entró en ese infierno silencioso donde uno revisa, analiza, se culpa.
Me dijo algo que me atravesó. No me duele que se haya ido, Gabriel. Me duele sentir que yo no fui suficiente. Y ahí lo miré y le dije algo que ahora quiero decirte a vos. No confundas tu valor con la conducta emocional de otra persona. Eso es como culpar al sol porque alguien decidió cerrar la ventana. Tu luz no depende de quien te mire. Tu valor no depende de quien te elija. Tu amor propio no depende de quien te corresponda. Vos valés por lo que sos, no por cómo te tratan. Y ahora te los voy a compartir. 5 movimientos que transforman la dinámica del alejamiento. Primer movimiento, aceptar la realidad inmediata sin idealizar. Esto es difícil, lo sé, porque cuando alguien se aleja, uno quiere creer que es una fase, una confusión, y a veces lo es, pero otras veces no. Entonces decite, hoy esta persona se está alejando, no sé si es definitivo, no sé si es temporal, pero está ocurriendo, y yo merezco ver lo que está pasando y no lo que deseo que pase. La aceptación no es resignación, es orientación. Te permite actuar desde el presente y no desde la fantasía. Segundo movimiento, recuperar territorio emocional propio. Cuando alguien se distancia, nuestra energía se va detrás. Y cuando se va detrás, nos quedamos vacíos. El segundo movimiento es volver a vos. Dormir mejor. Comer mejor. Ordenar tus días. Volver a tus rutinas emocionales saludables. Esto no es un cliché, es neurobiología pura. Cuando ordenas tu entorno, tu sistema nervioso baja la ansiedad. Y cuando baja la ansiedad, dejas de reaccionar desde el miedo. Tercer movimiento, reposicionar tu dignidad. Te lo digo con el corazón en la mano. Tu dignidad nunca se negocia, nunca. Y cuando alguien te ignora, vos tenés derecho a marcar un límite silencioso, pero firme. No voy a rogar atención, no voy a perseguir, no voy a mendigar afecto. Esto no es orgullo, es autoestima. Y el límite no se marca con enojo, se marca con serenidad. Cuarto movimiento, comunicación clara desde la calma. Una vez que estés más equilibrado, podés enviar un mensaje breve, maduro, emocionalmente honesto. Algo como, cuando quieras hablar, estoy. Nada más, ni ensayos románticos, ni explicaciones eternas, ni reclamos disfrazados. Pocos saben lo poderoso que es un mensaje así, no porque obligue al otro a volver, sino porque te ordena internamente, porque revela que ya no estás actuando desde la ansiedad, sino desde la conciencia. Quinto movimiento, aceptar lo que la respuesta del otro revela. Y acá viene lo más difícil, pero lo más liberador. Si responde con claridad, bien. Si responde con evasivas, eso también es una respuesta. Si no responde, también. Y vos no tenés que insistir, no tenés que convencer, no tenés que demostrar nada. El comportamiento del otro define su disponibilidad emocional, no tu valor. Y ahí es donde recuperás tu libertad. Porque cuando uno deja de pelear por quien no pelea por uno, el alma respira. Volvamos un minuto a Mariano, porque su proceso te va a iluminar. Después de trabajar estos movimientos, él envió un mensaje desde un lugar distinto, y ella respondió para decir que no estaba preparada para algo serio. Dolió, por supuesto, pero por primera vez en su vida, Mariano no sintió que eso decía algo malo sobre él. Sintió que la respuesta hablaba de ella. Y ahí se liberó, ahí eligió seguir su camino y al tiempo apareció alguien que sí estaba emocionalmente disponible y ahí descubrió el amor sin persecución, sin migajas, sin juegos, el amor adulto, el amor que se queda. Yo quiero eso para vos, pero antes de cerrar esta charla, quiero darte una verdad que a veces cuesta aceptar, pero que cuando entra te cambia para siempre. Quien se aleja te muestra el lugar que elige, pero vos tenés que elegir el lugar en el que te quedás. Y ese lugar nunca debería ser la espera eterna, la angustia permanente, la autoacusación constante. Ese lugar debería ser tu paz, tu dignidad, tu amor propio, tu vida. Quiero que te lo digas en voz baja, casi como un rezo emocional. Yo elijo volver a mí. Porque en el fondo todo este proceso, el silencio, la distancia, la espera, las preguntas, no es sobre la otra persona, es sobre vos, sobre tu herida, sobre tu historia, sobre tu crecimiento. Y sobre la versión más fuerte, más consciente, más luminosa que están haciendo en vos a través de este dolor. Te voy a dejar con una pregunta final que abre un camino gigante hacia adelante. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de preguntarte por qué el otro se alejó y empezaras a preguntarte qué versión de vos está esperando nacer a partir de esta experiencia?
Porque lo que viene después de este dolor, si lo trabajás como lo estamos trabajando, no es vacío, es transformación. Y ahora sí, quiero darte el cierre que te mereces, no uno tibio, uno real. Vos no naciste para ser opción, vos no naciste para conformarte con mitades, vos no naciste para correr detrás de nadie. Vos naciste para amar con libertad, para ser amado con claridad, para compartir con alguien que se quede, que elija, que sostenga, que construya. Y ese camino empieza hoy, acá, con vos, con tu decisión de volver a tu centro, de honrar tu historia, de cerrar puertas que duelen y abrir puertas que curan. Y si alguien se alejó, y si alguien te ignoró, y si alguien no supo ver lo que valés, entonces dale gracias a la vida, porque te acaba de dejar más cerca de alguien que sí va a saber mirarte. Seguimos juntos ahí donde duele, ahí donde sana, ahí donde empieza tu nueva historia.